Querida comunidad franciscana, queridísimo ayuntamiento, estimados amigos y amigas, el pasado año María Eugenia nos deleitó con su bello pregón a la Navidad, en el que de forma sencilla trazó una escena imaginaria que, cual estrella de oriente, unió nuestra tierra con su cuna natal ecuatoriana en días tan celebrados como son los de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Ese año, nuestro ilusísimo ayuntamiento, a través de su delegado de Asuntos Sociales y Educación, ha tenido a bien encomendarme esta difícil papeleta. Discurso que pretendo desarrollar en esta santa casa. Antes de empezar, pido disculpas al auditorio si esta exposición se aparta un poco de lo que es un pregón propiamente dicho, pero mi intención es el desarrollarlo desde una perspectiva más bien antropológica. La Navidad es una celebración que viene de muy lejos, en la que las generaciones a través de los tiempos van cambiando de caras y no así la Natividad, que no cambia y se repite cada año, y es que, como dice aquel viejo villancico, la Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. A lo que yo añadiría, son cantares del pasado, son villancicos de ayer, son las coplas que se cantan por doquier. Desde antaño, la Navidad vuelve año tras año. Ninguna fiesta cristiana ha marcado como esta la historia y sin duda alguna nuestra propia experiencia. Las Navidades ocupan un lugar de excepción en el calendario y en la vida. En estos días nos sentimos especialmente contentos y hasta nos parece descubrir sentimientos análogos en los demás. A esta puerta hemos llegado 400 en pandilla. Si quieres que nos sentemos, saca 400 sillas. El mundo y la vida nos parecen distintos. Las vacaciones, la fiesta, los regalos, las compras, las reuniones familiares y entre amigos. Todo contribuye a hacer de las Navidades una época maravillosa en el año. Pero podría ocurrir que las Navidades nos impidieran descubrir su sentido profundo con tanta publicidad y propaganda con la que nos bombardean estos días los medios informativos, empañando el mensaje del Evangelio. También pudiera pasar que las muchísimas expectativas de la sociedad de consumo nublaran la esperanza y sofocaran la caridad y el sentido de la justicia y de la igualdad. Celebremos la Navidad como un acontecimiento más allá de todos los incentivos navideños. Celebremos el nacimiento del Niño Jesús, el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Venid partoncitos, venid a adorar al Rey de los cielos que ha nacido ya. Los cristianos desde los primeros tiempos celebraron la natividad del Niño Jesús. Ángeles del cielo bajar volando, que el Niño Jesús chicuelo está llorando, que tiene frío, que está temblando, bajarle una nube para abrigarlo. Noche luminosa, estrella de oriente, montañas doradas, los ángeles cantan al niño naciente. Si alguna vez visitamos las catacumbas de San Sebastián en Roma, podremos ver cómo aquellos seguidores de Cristo que vivieron en el siglo IV expusieron al niño sobre una tela que cubre el pesebre. La Virgen a su lado, acompañado por un buey, una mula y con uno o varios pastores. Sin embargo, falta San José, que está presente ya a partir del siglo V, cuando la adoración de los Reyes Magos se celebra después de la Natividad. Otra versión encuentra antecedentes en el Papa palestino Teodoro, quien mandó levantar en el siglo VII en Santa María la Mayor romana una especie de oratorio que reproducía la cueva de Belén. Hasta la Baja Edad Media persistió la variante de origen bizantino de la Virgen acostada acompañada de dos comadronas.
Alegría, alegría, alegría que ha parido la Virgen María. Después, a partir del siglo XIV, aparece de rodillas, sin comadronas y junto a San José con ángeles y pastores. Ya no se trata de alumbramiento como de parto, y así aparece en Fra Angelico, Delia Francesca, Durero, el Greco, Latour, Zurbarán, Rembrandt y Murillo, entre otros. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. La tradición popular del Belén es mucho más reciente. Se debe esta tradición a Giovanni Francesco Bernardone, San Francisco de Asís, que predicando por la campiña de Rieti en aquel frío invierno de la Navidad de 1223, vino a refugiarse en la ermita de San Crescio, en la que mientras rezaba rodeado de aquella paz del bosque y meditando la lectura de San Marcos, tuvo la inspiración de reproducir en vivo el misterio del nacimiento de Jesús en Belén. Inspiración que tras pedir permiso al Papa Honorio III la escenificó. Era tal el sentido positivo de la vida de San Francisco y su amor a la naturaleza que tuvo la más bella visión infantil de la Navidad. Fue el pobre y humilde Francisco, el seráfico diácono, el que dio esta forma de vivir el nacimiento de Jesús, reproduciéndolo en algo tan vivo y tan plástico como los belenes, llamados también pesebres o nacimientos, como le llamamos en nuestro pueblo de Estepa. Fue Giovanni el que con sus manos y su esfuerzo construyó una casa de paja a modo de portal, puso un pesebre dentro, trajo un borriquillo y un buey de los campesinos del lugar y buscó a varios de ellos para reproducir la escena de la adoración de los pastores. Los pastores no son hombres que son ángeles del cielo. En el portal de Belén ellos fueron los primeros. Arre, borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y el otro también. Fue tan hermosa la idea de Francisco que se propagó por toda Italia, por España y el resto de la Europa católica y América. Después, Santa Clara la difundió por los conventos franciscanos de Italia, sobre todo de Nápoles, y posteriormente la propia difusión de la orden contribuyó a la extensión del pesebre, representado por seres vivos o figuras, por lo que no es atrevido pensar que el primer nacimiento de nuestro pueblo se pusiera en este convento y en el de las Madres Clarisas. Cuenta don Antonio Aguilar Cano que, siendo el licenciado Andrés de Rodas comisario del Santo Oficio de Córdoba en Estepa, celebraba en la puerta de su casa los autos sacramentales cada año. Sin embargo, y a pesar de que solo se refiere a los escenificados en la en la festividad del Corpus Christi, es de suponer que también los montaría durante los días de Pascua de la Natividad, ya que los autos tenían por objeto propagar y hacer accesible a la feligresía en un lenguaje simbólico sencillo el conjunto de dogmas teológicos de nuestra fe católica. Esto se correspondía a una resolución institucional que tendía a resolver el desconocimiento popular del latín, idioma oficial de la Iglesia en la que se celebraba la misa. Los autos se originan en los teatros del medievo como dramas litúrgicos. En el siglo IX los adornos antifonales, conocidos como tropos, son añadidos a los complejos musicales de la misa. En el siglo X, los diferentes ritos eclesiales ofrecen la posibilidad de su representación dramática. Un tropo pascual de 3 versos, con un diálogo entre las 3 Marías y los ángeles en la tumba de Cristo, se considera desde el año 925 el origen del drama litúrgico. Por su propia naturaleza y estructura, el auto pretende asentar la demostración de una verdad cristiana. El mecanismo es dialéctico, en cuanto suele fundamentarse sobre la mítica confrontación entre la fuerza del bien y del mal, con el esfuerzo de elementos pintorescos
cómicos, melodramáticos y con mayor frecuencia alegóricos. El libro de enigmas, jeroglíficos y sonetos, repartidos en 9 fiestas, que escribe el citado comisario del Santo Oficio en Estepa, refiere varios autos que tuvieron lugar aquí. No obstante, no refiere ninguno a las Navidades, lo que no significa que en Estepa no se hicieran estas representaciones, por lo que me permito tomar el que dice así: año de 1613, en la solemnidad de la fiesta del Corpus Christi, el licenciado Andrés de Rodas, presbítero, puse en mi puerta lo primero un altar, y en él una cuna, un niño y una macolla con espigas de trigo, y en ellas muchas hostias y 2 jeroglíficos en figuras de testamento. Hubo un arco de hiedra y una fuente de 3 basas, y en lo último salía el agua de un dragón. Hubo unos títeres en la ventana que traían 2 hombres que lo jugaban bien. Puse las enigmas de guantes de olor. En la primera se pusieron 2 varas de tafetán verde, y en la cuarta enigma puse unas medias, y en la última puse unos guantes de ámbar. En este año no se acertó ninguna. El drama litúrgico se desarrolla a partir de varias historias bíblicas en las que actuaban monaguillos y jóvenes del coro. En un principio bastaban las vestiduras propias para la celebración de la misa y la forma arquitectónica de la iglesia, como decorada, pero pronto se organizó de modo más formal. El escenario se dividió en mansión y platea. La mansión consistía en una pequeña estructura escénica, un tabladillo que sugería de forma emblemática un lugar concreto como el jardín del Edén, Jerusalén o el cielo. La platea era un área neutra frente a la mansión que era utilizada por los actores para la interpretación de la escena. Tiempo después, como lo que refiere el presbítero Rodas, se trasladaron los autos fuera de los templos, creándose la misma disposición de espacio físico en plazas de mercados de las ciudades o en las calles, que sin deshacerse de su contenido e intencionalidad religiosa, la producción fue progresivamente haciéndose más secular. Los textos del teatro religioso de nuestro país son escasos, y en esto se da un cierto paralelismo con la documentación de la épica medieval. El auto de los Reyes Magos es la única pieza que queda del periodo primitivo, conservando incompleto un códice del siglo XII. Su autor, según algunos investigadores, fue un gascón o catalán de Toledo, que escribiría en un castellano con rasgos mozárabes. De la escena primera leo el diálogo de los 3 reyes, lo que dice Baltasar: no sé esa estrella de Dorian, ¿quién la trae o quién la detiene? ¿Por qué ha surgido esa señal? Jamás en mis días vi tal. De acierto ha nacido en la tierra aquel que en paz y en la guerra Señor será desde el oriente de todos hasta occidente. Por 3 noches lo observaré y así de veras lo sabré. ¿Será de veras que ha nacido? Dudo de lo que he advertido. Iré, lo adoraré, le suplicaré y le rogaré. De estas tradiciones arrancan los belenes, o nacimientos con figuras de madera, de yeso, de plomo, de barro o de cartón, como hogueras y luces, pastores, ángeles, pescadores en ríos de plata junto a los molinos de sus riberas, camellos con los Reyes Magos, lavanderas, madres que dan el pecho en plena calle a su niño, reducidos rebaños de ovejas, gallinas, etc.
Según los estudiosos de esta manifestación popular, la costumbre alcanzó su apogeo en el reino de Nápoles en el siglo XVIII y de allí pasó a España. Dicen que de la mano de Carlos III, belenes que reproducen las figuras de barro del gran acontecimiento narrado por el evangelista San Lucas en su capítulo 2, versículo 1 al 4, que narra así: en esos días el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo en todo el imperio. Este censo se hizo cuando Quirino era gobernador de la Siria. Todos iban a inscribirse a sus respectivas ciudades. También José, como era descendiente de David, salió de la ciudad de Nazaret, de Galilea, y subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Cuando estaba en Belén, le llegó el día en que debía tener su hijo y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la sala común. Caminito de Belén, a lomos un borriquillo, las rosas de Nazaret, olivos y pedregales, leche, dátiles, higos y moras de los zarzales. Del ronzal del borriquillo va tirando San José, que toca empadronarlo y cumplirlo con el deber. A su llegada a Belén no encuentra alojamiento, con 9 meses cumplidos, pero posada no había. Buscan afligido. José, que tengo dolores, por Dios aguanta María. Encontraron un establo, entraron muy decididos, vaca, mulita y buey, de San José su cariño, y asistida por los ángeles, la rosa de Nazaret dio a luz a Dios hecho niño. Y prosigue San Lucas. En la región había pastores que vivían en el campo y que por las noches se turnaban para cuidar a sus rebaños. El ángel del Señor se les apareció y los rodeó de claridad la gloria del Señor, y fueron presas de temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo vengo a comunicaros una buena nueva que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido para vosotros en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. En esto lo reconoceréis. Hallaréis a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Al instante, una multitud de seres celestiales aparecieron alrededor del ángel cantando a Dios: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. En el cielo de Belén, ángeles cantando están, y los ecos por doquier dan la nueva celestial. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Los pastores, al oír tales voces de loor, se admiraron entre sí del porqué de tal canción. Muy gozosos estos van a la aldea de Belén, y en un mísero portal vieron al Mesías Rey. De nosotros está también nuestro Dios y Redentor. Entonémosle con fe esta angélica canción. En las hierbas, en el musgo, enebro, abetos o ciprés y también romero que ponemos en el nacimiento, encontramos los orígenes gentilicios cristianos. El musgo, por ejemplo, cuenta con una hada protectora, mujercita del musgo, según los alemanes. Por su parte, el aserrín significa en muchos pueblos aquello de sésamo, ábrete. La idea del Belén como cueva o caverna donde nació Cristo encuentra similitudes en otras religiones donde los dioses nacen en cuevas o en hendiduras de la tierra. Como vemos, año tras año, siglo tras siglo, el misterio de la Navidad se va sucediendo y los hombres y mujeres de las villas
cantan con la espontaneidad y el lenguaje del pueblo. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. El villancico, tal como hoy lo concebimos, es una canción sencilla destinada a ser interpretada durante esta fiesta de Navidad. Sin embargo, esto no ha sido así siempre. Desde sus orígenes, la palabra villancico tenía un sentido bien diferente al que en estos tiempos podemos dar. En sus orígenes, siglo XV, villancico es un término creado para designar una composición poética de carácter popular. Desde una perspectiva literaria, consiste en un estribillo de 3 versos, una copla de 4, 1 o 2 versos de enlace y repetición de los últimos versos del estribillo que reciben el nombre de vuelta. Pero no voy a cansaros, y aún menos, haciendo de este pregón una clase de métrica. Sin embargo, he de decir que la temática del villancico en un principio necesitaba mucho de tener un carácter religioso. Entre las composiciones conservadas en el cancionero de Palacio, una de las fuentes musicales más antiguas del género, aparecen villancicos con los contenidos más dispares, pasando por algún destacado acontecimiento, así como cantos de alabanza de Cristo o a la Virgen María. Por lo tanto, se trata de un género en el que no hay restricciones de contenido y cuya finalidad, aunque tenga tema religioso, no es nunca una ceremonia litúrgica. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Si bien los villancicos ya existían en la época anterior a la segunda mitad del siglo XVI, coexisten 2 tipos de temáticas, la profana y la religiosa. Es en esta época cuando el villancico acerca al pueblo a los misterios de la fe católica, especialmente durante las celebraciones correspondientes a la Navidad y al Corpus Christi, siendo una obligación para el maestro de capilla la composición de villancicos diferentes cada año para las principales fiestas del calendario litúrgico. Ejemplos los tenemos en el cancionero de Uppsala, en el cancionero de Medinaceli y en las canciones villanescas espirituales de Francisco Guerrero. La interpretación del villancico tiene un gran esplendor en el siglo XVII con el villancico polifónico, decayendo en el siglo XVIII, influenciado por el estilo operístico italiano. Pero volviendo al presente, no podemos olvidar que en su origen el villancico fue un género exclusivamente español y que tuvo muy diversos usos a lo largo de su historia. A pesar de todo, en los villancicos actuales perviven algunas características del antiguo villancico, como es la estructura del estribillo y coplas, la frecuente aparición de personajes populares y la inclusión en algunas ocasiones de textos relativamente atrevidos. Por ejemplo, en el portal de Belén han entrado los ratones y al vuelo de San José le han roído los calzones. San José bendito, porque te quemaste, viendo que eran gachas, ¿por qué no soplaste? El sonar rudimentario de la pandereta, zambomba, triángulos, cántaros, la sonaca, la chicharra y los rasgadores han ido cediendo terreno a los villancicos, que son el sentir popular del pueblo, que se expresa tal como habla sobre aquel acontecimiento sin precedentes que fue el nacimiento del Mesías. En ellos se entremezcla lo mundano y lo espiritual, que es una forma de expresar la vida. Menéndez Pelayo decía que el origen de los villancicos se encontraba en los cantarcillos de villa y de villanos,
y en su consecuencia canciones de origen popular agrario. Con lo que se puede decir que el villancico actual mantiene algunos elementos básicos desde sus orígenes, si bien ha perdido su antiguo esplendor para convertirse en un género popular. La 12ª noche después de la Natividad es la Noche de Reyes, que se celebra el día 5 de enero, víspera de la Epifanía, y que conmemora la visita de los 3 Reyes Magos al Niño Jesús en Jerusalén. Allá en Oriente brillaba una estrella. Serán los Reyes Magos que se guiaban por ella. Melchor, Gaspar, Baltasar. Esas son canciones de cuando nosotros éramos pequeños, cuando andábamos y cantábamos todo aquello villancicos. Precisamente esta es una y muy de este. El Evangelio de San Mateo explica la adoración de los reyes en los siguientes términos. Nacido Jesús en Belén de la Judea, en los días de Herodes, el rey, he aquí que unos magos venidos de las regiones orientales llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Pues vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Oído esto, Herodes se turbó y informó de ellos sobre dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, pues así está escrito por el profeta. Entonces Herodes, habiendo llamado secretamente a los magos, se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y tomad exacta información acerca del niño, y cuando la hubiereis hallado, dadme aviso para que yo también vaya y le adore. Ellos, oído lo que les dijo el rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que vieron en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando a donde estaba el niño, se paró encima. En viendo la estrella, ellos se alegraron con gozo sobremanera grande. Y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose en tierra, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y avisados por Dios en sueños que no volviesen a Herodes por otro camino, se tornaron a su tierra. Pero ¿quiénes eran los reyes magos? ¿Quiénes eran los reyes magos? Eran los reyes magos sacerdotes de la antigua Persia, seguidores del profeta Zoroastro, maestro fundador de la doctrina, cuya predicación se conserva en sus gatas, métricos o salmos que forman parte de la escritura sagrada conocida como Avesta. Practicaba un ritual que incluía el verter libaciones de leche, aceite y miel sobre una llama mientras entonaban oraciones e himnos. Religión con elementos babilónicos como la astrología, la demonología y la magia. Los dogmas consistían en un culto monoteísta a Ahura Mazda, que era el señor de la sabiduría, y un dualismo ético que contrapone la verdad, Asha, y la mentira, Druz, que impregnaba el universo entero. Todo lo bueno se desprendía de él y se apoyaba en las emanaciones del señor de la sabiduría, Ahura Mazda. Spenta Mainyu, el espíritu benefactor, una fuerza creativa, y sus 6 entidades auxiliares: buen pensamiento, verdad, fuerza, devoción, salud y vida. Todo el mal lo causaba el gemelo Spenta Mainyu, Angra Mainyu, el espíritu diabólico, en la rima persa, y por sus auxiliares. Angra Mainyu era malo por elección propia, ya que se alió con la mentira,
mientras que Spenta Mainlú había optado por la verdad y los seres humanos debían elegir. Al morir cada persona, su alma sería juzgada en el puente de la discriminación, y quien siguiera la verdad lo cruzaría y llegaría al paraíso, y los partidarios de la mentira caerían en el infierno. Todo mal se eliminaría de forma definitiva de la tierra en una ordalía de fuego y de metal fundido. En el siglo I de Cristo eran considerados como hombres sabios y divinos, por lo que los venidos de Oriente que menciona la Biblia para adorar al niño Jesús, Mateo 2, 1, 12, así eran. El Evangelio de San Mateo dice que eran nobles peregrinos, poseedores de conocimientos astronómicos y astrológicos, que siguieron a una estrella hasta Belén, en Judea, para adorar al recién nacido de Jesús, llevándole oro, presente conferido a los reyes, incienso utilizado en el culto a Dios, y mirra, resina aromática, embalsamadora para los muertos. En el transcurso de los tiempos, los magos se convirtieron en 3 reyes: Melchor, Gaspar y Baltasar, apareciendo por primera vez en un mosaico existente en la iglesia del siglo VI de la ciudad italiana de Ravenna, conservándose sus vuestras reliquias en la catedral de Colonia. Cuando éramos niños, los maestros nos explicaban que pocos días después del nacimiento de Jesús, 3 reyes de Oriente, guiados por una estrella, vinieron a adorarle y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y en memoria de esta adoración se celebraba la fiesta de los reyes el día 6 de enero, y así estaba escrito en los diferentes grados enciclopédicos, y así se cantaba en los múltiples villancicos de la época, canciones que venían de los tiempos de nuestros antepasados. ¿Qué hombre o mujer en su primera niñez no creyó en los reyes magos? ¿Qué infante no se pasó toda una noche sin pegar un ojo pensando en Melchor, Gaspar o Baltasar? Era una ilusión en la que muchos padres y abuelos disfrutaban y casi no dormían, esperando que amaneciera el día 6 de enero para ver la cara de sus niños a la hora de encontrarse con el juguete que habían colocado en la ventana, en el balcón o al pie de la cama. La mayoría de las veces de madera, de palo o de trapo construido por los mismos padres, como podía ser la patineta de madera, el aro de hierro, la muñeca de trapo, el camión de lata y otros que compraban en el bazar de Paco Román, como eran la arquitectura de madera, los recortables, los cuentos de hadas y duendes, la pepona, los costureros para las niñas, la pistola de calamina de mixto, la caja con las pastillas de acuarela o el caballo de cartón, y los caramelos de naranja, de fresa o de limón que los padres, los abuelos o los padrinos compraban en las distintas fábricas que existían en nuestro pueblo de Estepa. Antes de proseguir, quisiera hacer una reflexión en el sentido de que los nacimientos o belenes son la representación de la sociedad, del momento, con independencia de la tradicional vestimenta de las figuras, alrededor del acontecimiento más extraordinario de todos los tiempos, como es la venida del Mesías. Por lo que deseo dedicar esta parte del discurso a exaltar a los artesanos y comerciantes que habitualmente ejercían la artesanía o la venta ambulante durante la década de los años de 1940 a 1950. Y deseo hacerlo porque ellos, con su trabajo y sacrificio, fueron la línea divisoria entre el pasado y la modernidad, y porque desde tiempos medievales ocuparon un lugar preferente alrededor del portal de Belén.
debiendo significar que esta alusión, que fueron ellos que en figuras de barro dieron vida a los caminos que desde todas las latitudes del nacimiento conducían al lugar señalado por la estrella de Oriente. Eran los comerciantes y artesanos que ofrecían su industria a grandes voces por nuestras calles, los que en figuras inertes daban vida a aquellos caminos de acerrín que bordeaban el arroyo de las aguas cristalinas, en el que se reflejaban los matocos de tomillo, romero y musgo que nosotros los niños traíamos de la sierra y que con tanto esmero poníamos entre las cepas que a modo de montaña revestían la mesa del nacimiento. Junto al manantial tenía instalado su industria el afilador, la figura que con su pierna derecha impulsaba con fuerza la tabla que hacía girar la rueda de esmeril que afilaba el cuchillo del matarife que sobre una pequeña mesa despedazaba el cebado cuchillo, al mismo tiempo que las matanceras cogían del lebrillo las morcillas y los chorizos que colgaban en el tendedero. Más adelante estaba la figura inerte del lañador, que con garras metálicas y gran maestría parecía que tapaba las grietas de la tinaza con cal grasa para después, valiéndose de un berbiquí, repararla poniendo las lañas. En un rinconcito al lado de una palmera junto a la tahona o molino de harina cuya rueda era movida por una mula, estaba sentada la castañera, mujer de edad que con un soplillo simulaba atizar la candela que calentaba la olla que tostaba las ricas castañas. En la pendiente de la escalinata subía el trapero que, tirando de un borriquillo moruno y el serón cargado de baratijas, las cambiaba por trapos viejos, alpargatas con suelas de goma, ropa usada y los pellejos de conejo. A la sombra de la higuera estaba el reparador de colchonetas, que con sus telas metálicas al hombro parecía atirantar y echar muelles a los cáteres. El hojalatero del fogón ambulante, que con las latas de la leche condensada hacía carrillos de mano o extrañaba las ollas y cacerolas del vecindario, mientras la figurita de la vieja esperaba pacientemente. El sillero que sentado en el suelo gobernaba las sillas o echaba asientos de Enea entre pepunte y pepunte con su gruesa aguja hilada con cuerda. El galero que junto a un tinaco de blanca cal y un caso llenaba los cubos de la clientela. El vendedor de cántaros, boticos, lebrillo y otras manufacturas de barro cocido vendía los productos que el alfarero modelaba en el patio de la casita. El garbancero que, acurrucado en el portal de la posada, cambiaba los garbanzos tostados de su repleto saco por garbanzos crudos por maíz. En la casa de los cuatro muros estaba el perfumista del blusón murciano y otros productos de droguería y varias vasijas en el mostrador que atendían a varios pastores que le compraban perfumes para el niño de Dios. En lo alto de la colina y junto al río, donde pescaba un caña una figura del griego, estaba el horno, donde la panadera amasaba la masa en una mesa, mientras el hornero con la pala de madera estaba en posición de sacar los panes de una de las bocas de la abovedada fábrica. Al lado estaba el churrero, que del aceite hirviendo de la negra sartén y brillante sacaba con su paleta los dorados jeringos que servían a sus clientes en cartuchos de papel de estraza. Más abajo la inundera tejía pacientemente mientras el gato rubio la miraba entre matocos de verdes hojas. Junto a la fragua había una figura que golpeaba con un martillo el hierro al rojo vivo, mientras otro, ayudado de la figurita
de un niño ponía una rueda a un carro que el carpintero de la casa de más arriba había construido. Junto a la noria de la que sacaba agua el borriquillo moruno, que giraba alrededor de la misma, estaba la carnicera, cuyo mostrador estaba repleto de embutidos, chuletas y camones, y el carnicero pesaba carne para varias figuras de hombres y de mujeres que esperaban su turno, mientras a la orilla del río enjabonaba la ropa la figura de la lavandera, y así pastores con sus ovejas, cabreros con sus cabras, porqueros con sus cerdos, vaqueros con sus vacas, granjeros con sus gallinas, pavos y patos, caminantes cargados de regalos, y en lo más lejano de la estrella de Oriente vienen los vistosos y pétreos reyes magos, montados en camellos, seguidos de caballeros con túnicas majestuosas y de gran colorido, de carretas tiradas de bueyes y pajes, a pie de camino del portal, donde dentro de un gran resplandor está de rodillas la Virgen María, San José de pie, y detrás la bonita y el buey, ocupando el centro en una cunita de taramas y repleta de paja, el niño de Dios. Así eran los nacimientos de nuestra niñez, belenes que durante la misa del gallo admiramos en esta iglesia de San Francisco, en la iglesia de San José, en Santa Clara o en la de San Sebastián. Cuando finalizaba la misa íbamos a cantar villancicos acompañados de panderetas, zambombas y triángulos a las casas donde se montaban los nacimientos, que eran muchísimas, donde éramos invitados muchas veces a un mantecadito casero y a la tradicional copita de aguardiente o de vino dulce con tirabuzones o pestiños, mientras se oían a lo lejos los campañeros y los pastores, ataviados con sus zamarras de lana y sombreros de ala ancha, que por entonces recorrían las calles con sus laúdes, guitarras, zambombas, triángulos, cantando las más bellas canciones de la Navidad estepeña bajo la batuta de Gregorio el Burguista. Fulgor, claridad, amor, Navidad, música, armonía, melodía, cantemos que llegó el día, en Navidad, el niño del cielo ha nacido ya. Amigos, amigas, felices Pascuas a todos y muchas gracias. En agradecimiento a Rafael como pregonero de esta Navidad 2005, le voy a hacer entrega de un detalle para que tenga un recuerdo de este día. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Igual, bueno, pues, aquí dice, Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa, Rafael Romero Jiménez. Son unas plumas preciosas para que siga escribiendo otros pregones. Muchas gracias. Muchas gracias a que hoy representan, como en aquella ocasión también representan a los Reyes Magos, se representa aquí en la iglesia de San Francisco. Muchas gracias, y ahora os dejamos con el Belén viviente y que disfrutéis todos una feliz